empecé a leer, Saer justamente era muy chica, lo empecé a leer, yo les diría que por aburrimiento, estaba en mi casa de siempre, con un tiempo muerto que no sabía qué hacer, y empecé a hurgar por la biblioteca, y había una colección muy, muy económica y muy chiquita de Centro Editor, donde estaba Cicatrices. Fue algo rarísimo, porque por un lado, es bueno entrar a Saer por este libro, porque hay otros que son mucho más complicados. Este es un libro bastante traslúcido, en el que recién él empieza a experimentar hacia esa estética y hacia esa poética que después va a desarrollar muchísimo más en Nadie Nada Nunca, en El Limonero Real, y llevar a su máxima expresión por ahí en Glosa. Pero este es un libro, muy buen libro para entrar a saber, porque realmente está empezando a hacer todos los procedimientos. Bueno, en cuanto a Saer, nace en Cerodino, Santa Fe, el 28 de junio de 1937 y muere en París también en junio, 11 de junio del 2000. ¿Se escucha? ¿Ahora se escucha bien? Perfecto. Voy a empezar de nuevo. Les estaba contando que elegí Cicatrices porque es un libro muy, muy fácil, de fácil acceso y de fácil entrada a saber. Es el quinto o sexto libro que él escribe y es considerado como la novela por la cual entra a su experimentación y a su búsqueda estética, que va a perfeccionar y va a desarrollar muchísimo más en novelas posteriores, como Limonero Real, que es la siguiente, y va a llevar al extremo en algunas otras, como por ejemplo Glosa, que es una novela mucho más críptica, más de más difícil lectura. Esta novela aborda el tema del femicidio porque es la excusa central del libro, es el asesinato de una mujer, que es ni siquiera tiene nombre la novela, no sé si se habrán fijado en eso, que es simplemente la mujer de Fiore. Fiore, un obrero metalúrgico que un 1 de mayo ejecuta a su mujer con una escopeta. Ese es más o menos el lazo conductor que de alguna forma une los 4 relatos de Cicatrices. Pero Saer, como les estaba diciendo, no narra de esa forma en la que estamos acostumbrados de los relatos en una novela, ¿no? Como de principio a fin, ni siquiera hay novelas en las cuales el cierre, por ejemplo, nada nunca se ve el cierre de los 2 personajes, que son Elisa y el gato Garay, en otras 3 obras, no en esa justamente. Tiene una forma de narrar muy, muy particular, y muy pocos escritores fueron tan conscientes desde su primer texto de que estaban escribiendo una obra, no un libro en particular. Y con Cicatrices va a pasar lo mismo. Vamos a ver a Ángel Leto, por ejemplo, o a Sergio Escalante, o a Tomatis, que es un personaje central de Saer, muchos lo consideran incluso un alter ego del escritor, que están acá en una etapa determinada de su vida y van a aparecer en muchos relatos, cuentos. Si quisiésemos armar la historia completa de Tomatis, tendríamos que armar un montón de cuentos, algunos poemas, por ejemplo, del arte de narrar, tendríamos que agarrar muchas novelas para saber en todo eso qué fue del personaje Tomatis. Lo mismo con Ángel Leto, que es el personaje que narra, la voz narradora del primer relato que vamos a ver hoy. Pero antes de adelantarnos y entrar a Cicatrices de lleno, les quería leer algunos materiales muy, muy cortitos que sirven para introducir a Saer y para introducir a Cicatrices. Bueno, este es un libro que se llama 3 vanguardias, de Ricardo Piglia. Un libro que recopila, en realidad no es un libro en sí, él no escribió un libro, sino que es una recopilación de sus clases. Son clases que dio sobre Saer, sobre Puig y sobre Rodolfo Walsh. En este libro
va a hablar justamente del proyecto saeriano de escritura. Y dice así: el proyecto global de Saer debe ser visto como el de un narrador que intenta construir una novela en movimiento, que todavía no tiene fin, que ha definido una zona, ha puesto en ella una serie de personajes y ha empezado a contar la historia en diferentes relatos, fragmentariamente. Uno puede imaginar que su proyecto es construir, al final, con todos los libros, una sola historia que terminará por imbrincar al conjunto de estas narraciones. Se trata de un proyecto narrativo fragmentado, que por momentos se condensa, por momentos se expande, toma elementos secundarios de una historia y los autonomiza para convertirlos después en el centro de una novela en la que los personajes secundarios de un relato anterior pasan a ocupar el primer plano. Al empezar a discutir hacer, es importante tener presente este procedimiento, porque ahí se formula el problema de cuánto dura un relato, que quiere decir terminar una novela, constituir un mundo narrativo y cerrarlo. Saer tiende a imaginar un mundo narrativo en movimiento, una suerte de novela futura siempre en acción. Y un poco más para pensar un poquito el comienzo de Cicatrices. Les voy a leer un fragmento muy corto que tiene que ver con el comienzo de los dos primeros párrafos de Cicatrices. En esta escena plantea una relación entre el decir y el ver. ¿Qué se puede decir de lo que se ve? En esa tensión se define el cruce de la narración con la lírica. ¿De qué manera se puede trasladar a la lengua lo visible? En Saer hay una tensión entre la luz y el lenguaje. La problemática de la luz está ligada a un tratamiento particular de aquello que se puede ver. Sus textos trabajan la imposibilidad de pasar a la lengua lo que se ve. Bueno, cuando Saer murió, me acuerdo perfectamente el momento, ni siquiera yo sabía que estaba enferma, estaba cursando materias ya más avanzadas que tenían que ver con la orientación de la carrera, que era letras clásicas, y estaba traduciendo, y estaba con los diccionarios imposibles de comprar que están en filosofía y letras, y fue como que me dieron de alguna forma la peor noticia de mi vida, y empecé como a indagar, bueno, qué es lo que estaban haciendo aquellos que habían leído a Saer, aquellos que habían empezado de alguna manera a descubrirlo, porque nunca fue un escritor muy leído, ni siquiera lo es ahora. O sea que se lo nombra, tienen su reconocimiento, pero siempre fue medio como de cotos, o sea, muy ligados a la academia. De hecho, se lo empezó a leer muchísimo antes en Santa Fe y en círculos literarios que no pasaban para nada por Buenos Aires. Y tardó muchísimo tiempo en llegar, y de hecho tardó muchísimo tiempo en llegar a Sex Barral y a la edición, a estas ediciones en las que está toda su obra. De esa búsqueda, de alguna forma, llegué a este libro que se publica un tiempo después que muere Saer, que se llama Zona de Prólogos. Es un libro que lo compré muy barato y que se hizo por idea de gente ligada a la Universidad del Litoral. Saer era muy de hacer prólogos. Hizo el prólogo que se llama Juan, en realidad un texto hermosísimo que se llama Juan y que después lo usaron para las obras completas de Juan L. Ortiz, publicadas por la Universidad del Litoral, y hizo unos prólogos bellísimos para Sama y para Antonio Di Benedetto. Uno se llama Antonio. Yo creo que el que toma Piglia para Sama, para la edición de Sama que hizo por Clarín, que era súper accesible y ahí dio a conocer masivamente a Di Benedetto, es uno de los prólogos más hermosos que se escribió en Argentina. Es realmente increíble. Entonces, cuando muere Saer, hacen como el juego inverso. Se juntan un montón de críticos, escritores, está Prema, Beatriz Arlos, Sergio Sheffer, Luna Mercado, Marilyn Contardi, Elvio Gandolfo, Chitric, Martín Prieto Delgado, Martín Cohen, que hace un prólogo para Glosa, increíble, Alan Pau, bueno, es larguísima la lista, Graciela Esperanza, Alberto Giordano, María Teresa Gramulio y muchísimos más. Se reparten toda la obra de Saer, incluso los libros que son teóricos,
como el de la narración objeto, todos los libros teóricos también, El arte de narrar, que es su compilado de poesía, y cada uno escribe un prólogo imaginario para ese libro de Saer. O sea, este es como una joyita y es precioso justamente por eso, porque es un libro, es una zona de prólogos que en realidad no existe y se fundamenta como en el cariño y la admiración por ese escritor que se está perdiendo. El de Cicatrices, que se llama El Sexto Círculo, no sé si se llega a ver, lo escribe Elvio Gandolfo. No los voy a apabullar leyendo un montón de esto porque no tiene sentido, pero sí un poquito, sí un poco como para entrar a Cicatrices, ¿no? Como para ubicarnos en la obra, en qué momento la escribe, cómo encara esta escritura en referencia a los 5 libros anteriores, que es muy distinta. Dice Elvio Gandolfo en El Sexto Círculo. Sexto título en la obra de su autor, Cicatrices ocupa un lugar muy especial. Es el primero editado en una editorial importante sudamericana y aparece en 1969. O sea, tardó 6 años en salir, 6 libros, perdón, en salir de las editoriales independientes. Su obra era publicada por pequeñas editoriales y leída y admirada por pequeños grupos de lectores. De ahí no pasaba. Cuando Saer ya se ha trasladado a Francia un año antes. O sea, él se va a vivir a Francia en el 68, que en realidad se va a dar unos seminarios y no vuelve más. Con el paso del tiempo ocupará además una función estratégica de pivote, de paso a otro nivel, subrayado con frecuencia por la crítica y sintetizado por Celsa de Aira en su diccionario de autores latinoamericanos. En esta media docena de libros, según él, se aprecia un claro proceso de aprendizaje del oficio, encarnado con ejemplar laboriosidad. El proceso culmina en Cicatrices, novela ya madura, compuesta por 4 relatos sutilmente imbrincados. Como cumpliendo la promesa, el libro siguiente, El limonero real, es justificadamente considerado como una de sus obras maestras. Los 4 relatos que integran el libro exhiben en sus títulos una voluntad estacional, temporal, repetitiva. Podrían llamarse Madre e Hijo, Punto y Banca, Recorridos y Días de Casa, si los títulos fueran sobradamente explicativos, pero se llaman Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Marzo, Abril, Mayo y Mayo. Esa tendencia a borrar lo anecdótico en los títulos, en este caso no en los relatos mismos, subsumiéndolos en encadenamientos conceptuales, incluso automáticos, reaparecería, por ejemplo, en glosa, cuyas 3 partes se subtitularon las primeras 7 cuadras, las 7 cuadras siguientes y las últimas 7 cuadras. El concepto de Cicatrices como primer libro mayor después de algunos títulos menores funcionan dentro de esa idea de ascenso progresivo. O sea, es un libro bisagra y es un libro de fácil acceso, vuelvo a decir, porque después Nadie, Nada, Nunca y Glosa tienen como una complejidad estética y poética muchísimo mayor. Y en cuanto a la fragmentación, que ahora la vamos a ver en el inicio de Cicatrices. Como son 4 voces, yo pensaba dividirlas en 2, pero después reflexioné y vi que son las 2 voces primeras son las más extensas, las más, sobre todo el relato primero es muy largo y además es muy complejo, avanza en varios sentidos, en la relación, por ejemplo, de Ángel Leto con su madre, por un lado, y en la relación de Leto con Tomatis, por el otro. Entonces me pareció que la mejor forma era hacer una introducción a Saer, ahora, esta muy pequeña que hice, en esta reunión, ver un poco cómo vamos a seguir leyendo, que ahora les voy a plantear eso, y trabajar la primera voz, que es la de Leto. Entonces, la clase es la clase. Perdón, tengo esta cuestión de maestra y profesora de años. El encuentro siguiente, que sí vamos a habilitar y vamos a intercambiar, lo que les propongo es que tomemos las 3 voces siguientes. Es un esfuerzo, vamos a tener que leer bastante en una semana, pero si no quedaba muy desbalanceado. O sea, leeríamos
ahora hablaríamos de la primera parte y en la segunda largaríamos a la página 107 hasta el final. Vamos que con un esfuerzo llegamos. En cuanto a cicatrices en sí, quiero decir algo de los procesos, de las formas de narración de saber. Este tema perdón, al que apuntaba Piglia en Tres Vanguardias, el tema de la luz no es anecdótico. El tema de la luz y la falta de la luz, de alguna forma, problematizando, ¿no? Me acuerdo cuando era estudiante y me decían, bueno, si hay algo que se repite mucho en un texto, fíjate porque ahí está pasando algo, ¿no? Y acá vemos eso. En la página 11, donde empieza Cicatrices, los dos primeros párrafos hacen esta referencia a la luz de junio. A esa porquería de luz de junio, mala, entrando por la vidriera. Estoy inclinado sobre la mesa, haciendo deslizar el taco listo para tirar. La colorada y la blanca, mi bola de punto, están del otro lado de la mesa, cerca del rincón. Ese es el comienzo. Y después, el otro párrafo, el siguiente, vieron que Saer escribe párrafos de una página entera, o más. Por la vidriera entra esa luz de porquería que no calienta nada, hace más frío que no sé qué. Hace falta un sol como la gente, no una luz aguachenta como esta, que para lo único que sirve es para mostrar cómo el cigarrillo que acabo de tirar sobre las baldosas está todavía encendido porque sube una columnita de humo que va disgregándose, azul, y después desaparece. Parecen siempre las mismas columnitas y siempre la misma zona de disgregación. Tan lento es todo, y no un humo que fluye continuo y después se disgrega en medio del bloque imaginario de luz. No voy a leerlo porque este es otro párrafo de una página entera, pero lo que les quería decir acá es que el tema de la luz y la particularidad y esto que tiene que ver con el cómo se narra, hay una suerte de fragmentación de la escena en una multiplicidad de acciones narradas y repetidas, incluso hasta el hartazgo, que es un método muy saereano que se va a repetir en casi todas las novelas posteriores. De alguna forma, él es el que narra los asados y esto del humo, ¿no? El humo del cigarrillo, del asado, descripto hasta el hartazgo, y de repente lo que otro narrador tomaría como central, la información central acerca de ese personaje, te la da en 2 minutos, ¿no? Casi como un golpe. En glosa te va a contar cuál es el destino de Ángel Leto, que es justamente la primera voz de Cicatrices, en un tortazo. O sea, si no estás atento y te perdés un poco en esas descripciones fragmentarias de los pasos, las rodillas que se levantan para cruzar las calles y demás, el tema de la suerte, del destino de Leto en la dictadura, se te pasa absolutamente por alto. Bueno, Cicatrices, que fue publicada en 1969, vuelvo a decir, un año después de que Saer emigrara, tiene un contexto histórico-político muy particular. Transcurre en el 1963 durante el gobierno de Guido, después del golpe del 29 de marzo a Frondizi. El peronismo está proscripto y la dictadura se caracteriza por la persecución contra el peronismo y las organizaciones que se reconocen como históricamente peronistas. Los sindicatos, las asociaciones gremiales mayores. Esto es una información central porque vamos a ver dónde conoce el abuelo de Leto, por ejemplo, a Fiore, y vamos a ver más adelante cuál es la voz, cuál es lo que siempre le repite la mujer de Fiore antes de que la asesine a su marido, ¿no? Hay una vergüenza, hay una situación del peronismo proscripto y de alguna forma ese trasfondo político se traduce en estigmas hacia el personaje central, que es el que va a agarrar la escopeta y a tratar de cortar con el mundo, accionándola, que
que tienen justamente un anclaje político muy fuerte, que tienen que ver justamente con esto, con la proscripción de la vida pública. Están de alguna forma también como estamos nosotros ahora, circunscripto al área personal, corridos de la parte pública y política. La trama de la novela se centra en que el Día de los Trabajadores, justamente por esto, 1 de mayo del 63, Luis Fiore, ex dirigente sindical peronista, sale de casa y mata a su mujer de 2 escopetazos en la cabeza. La forma, o sea, los nexos formales entre la historia son los personajes que reaparecen, los entrecruzamientos entre esos personajes en las distintas trayectorias, los espacios comunes, pero fundamentalmente el femicidio y ese tiempo histórico. O sea, si hay algo que cohesiona los 4 relatos, y no son 4 cuentos separados, con 4 voces que no tienen nada que ver una con la otra, justamente es el trasfondo político que los está uniendo y el tema del femicidio. Acá en el primer relato el femicidio va a parecer muy distante, porque también hay un juego de círculos en estos relatos que van en círculos temporales y también en círculos espaciales. Si vemos los títulos de los 4 relatos, el tiempo histórico va desde 5 meses, se reduce a 3 meses, se vuelve a reducir a 2 y se reduce a 1. Yo eso lo leo, puedo hacer un paralelismo con los tiempos, con la especialidad y la temporalidad de la violencia de género, que es lo que está abordando Saer acá también. Generalmente se habla de los círculos de la violencia, y hay una elección muy consciente de Saer, de poner a Fiore en el último lugar de los relatos. De alguna forma el tiempo se le va acortando a esos 2 personajes centrales, que son Fiore y su mujer, despersonalizada, no tiene nombre. Después quiero que también hagan el trabajo de leer todo el libro y pensar en los personajes femeninos, en cómo se construyen, si tienen nombre o no tienen, y las características del único personaje femenino que tiene un nombre muy particular. No sé si habrán llegado ya al segundo relato, el de Sergio Escalante, que es ese personaje que en principio es una criada muy joven, una chica que ni siquiera llegó a desarrollar, porque él va observando ese cuerpo todo el tiempo, cómo llena las camisas, cómo llena la ropa de la mujer de Escalante que se suicidó, y se llama Delicia. O sea, vuelvo a decir esto como pista de lectura, ¿no? Hay muchos personajes femeninos, incluso está la madre de Leto, de la cual vamos a hablar ahora, que no tienen nombre, que ni siquiera están, o sea, están narrados desde una óptica tan lejana que no tienen nombre. Y el único personaje femenino que tiene nombre es Delicia, y yo, cuando ustedes lean, hagan el ejercicio de lectura de ver todas las cualidades que tiene Delicia, porque es como, hablan mucho. Me llama la atención de que durante tanto tiempo no se hayan hecho lecturas de género de este libro, porque es muy adecuado para leer eso. ¿Cuál es el imaginario que hay sobre las mujeres? ¿Qué es lo que debe ser una compañera? O sea, aparecen, ¿no? Aparecen en todos estos personajes masculinos que son siempre los que están mirando a la mujer y los que la están describiendo, porque la voz es claramente la voz de ella. Bueno, en cuanto a este primer relato, el de Leto, comienza en junio y por analepsis, que es un proceso literario, se remonta a febrero, en donde aparece el amigo Tomatis, que le acaba de conseguir trabajo en el diario, para que escriba 2 secciones, el estado del tiempo y la otra sección que es ligado a la justicia, a tribunales, creo que se llama, no me acuerdo bien, pero son esas 2 secciones muy marginales y laterales las que tiene que trabajar Leto. El del estado del tiempo, la primera parte del libro, Leto la inventa hasta que se desata una lluvia muy fuerte y él encima se había retirado antes del trabajo, entonces queda absolutamente en evidencia que nunca hizo nada para el estado del tiempo, y tiene un problema con el director del periódico justamente que lo cita para decirle esto, que no hizo nada, que siempre ponía permanece
permanecen invariables las condiciones, que es como una frase que le había dicho Tomatis, que pusiera siempre lo mismo, como un chiste, porque Tomatis siempre es un personaje muy irónico, y Leto de alguna forma es como su aprendiz y también alguien que tiene mucha admiración por él. De hecho, Leto lo introduce varias veces del principio de la novela diciendo es el tipo al que más confianza le tenía. Esta relación va a ser central en este relato. Es la relación también de Ángel Leto con Tomatis y con el otro personaje, que ahí sí empieza la mirada sobre la mujer, que es la mamá de Leto. Tampoco aparece nombre acá, y hay una mirada muy particular, ¿no? Una suerte de incesto velado que va hacia una relación muy autodestructiva de los personajes y hacia la violencia en todo, o sea, de muchas formas. La violencia verbal es clarísima y ocupa la centralidad de los meses de marzo y abril. En cuanto a estas violencias, aparece una mirada de Leto muy descalificadora de esa madre mujer, con la que se ve forzado a convivir. De alguna forma es muy claro que ninguno de los dos personajes está a gusto con esta convivencia, tratan de esquivarse todo el tiempo, de hecho hay como un pacto velado de un montón de cuestiones, que la ginebra no se comparte, que la ginebra es de uno o de otro, lo mismo los puchos, que si se acaba, lo lamento, por más que haya un terremoto, una pandemia mundial, hay que salir al kiosco y comprarse la propia, eso no interesa. Y el tema de los horarios, ¿no? Pero bueno, el tema de los horarios, que ella sale de noche y está de día, y Ángel al revés, va a trabajar al diario y vuelve a la noche esperando que ella ya se haya ido, se rompe justamente por esta suspensión que tiene en el periódico de 5 días, por haber hecho cualquier cosa en el estado del tiempo. Entonces hace que los dos personajes se empiecen a chocar, a incomodarse uno al otro. Bueno, como les dije, estos pactos no funcionan, empieza a haber problemas. Hay una mirada muy particular en cuanto al mostrarse del cuerpo de una mujer que es la madre. Está muy mal que ella esté en su cuarto más o menos en ropa interior. Está muy mal que reciba al sodero o a cualquier personaje que se acerque en bikini o en paños menores. Y es el hijo el que puede manifestar eso de la madre. Pero al revés no, o sea, si el propio Leto está desnudo tomando ginebra en el jardín con el pito parado, como él mismo cuenta, y se levanta y saluda a su madre como si tuviese 5 años, no hay prácticamente registro de eso. Siempre es un problema como de la mujer, de la madre, ¿no? Estas situaciones en la casa. Hay observaciones muy, muy violentas acerca de la higiene de la madre, su salto de cama, que él lo define como la cosa más mugrienta del mundo, el estado de su dormitorio, que también todas las comparaciones son totalmente agresivas y descalificadoras, como si Leto fuese destrozando paso a paso, con esas observaciones, cada uno de los tópicos de lo que sería una mujer buena, o sobre todo lo que sería una buena madre. Esto es a nivel simbólico, hasta que la violencia se vuelve física entre ellos dos. No sé si habrán podido leer la parte en la que comienzan a golpearse. Leto no es el primero que golpea, pero sí, de alguna forma, los dos sienten que están invadiendo el territorio ajeno en esta ruptura del pacto, ¿no? ¿Por qué? Porque Leto dice que la madre se llevó su botella de ginebra que estaba nueva, y la madre, que no aparece su voz, pero lo que percibe es que Leto se está metiendo en su dormitorio, que es el único lugar íntimo de la casa que comparte. Bueno, este es el primer choque que tienen, que se transforma en violencia física. Ella me miraba con furia, el cigarrillo le colgaba de los labios. Cualquier cosa te puedo permitir, menos que te hagas el estúpido, decía. Después desaparecía otra vez. Una tarde me pegó porque le dije de la manera más suave posible que no me gustaba que atendiera al lechero en bikini. Vino directamente y me dio una cachetada. Yo le apreté el brazo tan fuerte para impedirle que me diera la segunda,
que le clavé sin querer una uña y le hice sangrar. Y le dejé una marca negra que le duró como un mes. O sea, después de este primer encuentro en el que se empiezan a golpear y demás, la violencia continúa y va creciendo. Ella empieza a señalar que la madre es una suerte de pantera, que está en estado como si fuese pantera, que es una hipersexualización y a la vez un animal agresivo, no es una gata, es justamente un animal feroz y peligroso. Y acontece ya no un golpe, sino una golpiza. Leto entra al cuarto de la madre justamente a reclamar por una ginebra. No reclama por esa ginebra, sino que le dice a la madre que le convide un vaso. La madre le niega y le recuerda el pacto que tienen de no compartir la ginebra ni los cigarrillos, y él empieza a hacer acotaciones, que está desnuda y demás, y le dice incluso que hubiese sido preferible que se muriese ella y no su padre, porque bueno, el padre de Leto ha muerto hace relativamente poco tiempo. Se empiezan a agredir mutuamente a nivel verbal hasta que ella vuelve a bofetearlo y Leto se saca un cinturón, una figura que en la antigüedad, o sea, en el relato antiguo y en el relato de los 60 le corresponde al padre, no al macho de la casa, sacarse el cinturón y dar una golpiza. Y él hace exactamente eso con su madre, se saca el cinturón, la empieza a golpear descarnadamente hasta que frena, de alguna forma por las súplicas, o sea, frena porque la situación de violencia se desató absolutamente, o sea, no es un golpe, ni siquiera es un intercambio de golpes acá, ya es la violencia desatada. Más allá de esta relación con la madre, que va a ser conflictiva hasta el final del relato, que ya lo veremos, hay otra amenaza dando vueltas ahí, que no es territorial, sino la amenaza justamente de este tipo de desborde, que Leto la siente como la amenaza de la locura. La palabra que más se repite en el discurso de Ángel Leto es la locura y el miedo a esa locura. Hay dos procedimientos formales centrales que son las anacronías temporales, muy características de Sade, esto de las prolepsis y analepsis, del adelantarse y de retroceder en la narración, estar de junio de repente y por la narración nos vamos a febrero, y las digresiones. En Ángel las digresiones se conectan con su pasión por la literatura. Cada uno de los personajes aerianos que componen Cicatrices tiene una pasión particular. Ya vamos a ver lo que es el juego, lo que es la sexualidad. O sea, cada uno de los personajes tiene como una obsesión, pasión, en la que va a haber un montón de digresiones, y también es una operación de construcción también. Si vemos los libros que lee Leto en esa semana de suspensión, dicen mucho de su búsqueda en la ciudad, de su búsqueda en la vida y del periodo de conformación de esa personalidad. En las digresiones suyas se conecta su pasión por la literatura. Hace referencia explícita a El largo adiós de Chandler, que vincula el texto genéricamente con la novela negra y la figura del detective. El largo adiós es una novela, si querés definir el género policial clásico y el género negro, o sea, tenés que leer El largo adiós, es como no podés saltear ese relato. En esta novela justamente hay un investigador que sale por la ciudad de la misma manera exactamente que Leto sale a la calle a deambular buscando por esa Santa Fe algo, ¿no? Y ese algo es lo que va a encontrar en la última parte de este relato, que es justamente ese doble, esa suerte de Philip Marlowe que encuentra. Tienen que leer la última parte de ese relato porque lo narra en primera, no tiene sentido por ahí que lo lea ahora porque nos vamos a adelantar un montón, pero sí, si van a la página 69, por ejemplo, dice: entonces imaginé a mi doble moviéndose en un círculo ilimitado, como era el círculo mismo en el que yo me movía. Nuestros círculos nunca se rozaban, salvo por algún accidente inesperado. Esto que él está delimitando, el tema de los círculos y el tema de tener un doble, es una suerte, yo no sé si decirles un homenaje a Chandler, pero sí hay un juego ahí de
de lecturas y de propuestas estéticas. Este juego de ese doble con el cual supuestamente nunca se juntan, va a dar un vuelco final, vuelvo a decir, en la última parte. Estoy leyendo un poco los mensajes de los procedimientos formales de la novela. En este afán detectivesco, Ángel también le pide a su amigo Jueves presenciar el interrogatorio de Fiore. Esto es central. ¿Qué lleva a alguien que está escribiendo esas dos columnas tan marginales, está deambulando por su vida y por su existencia, como una persona que está una semana desnuda en su casa, tomando ginebra y leyendo? De alguna forma, o hay una búsqueda o hay un desgano por encarar un proyecto más tangible. De alguna forma él es el que está deambulando por su casa, por su tiempo, por la ciudad. Y sin embargo le pide, en esta suerte de fundirse con el personaje detective, presenciar el interrogatorio de Fiore. Los círculos estos de cicatrices representan los círculos de la violencia también, y esto me interesa mucho abordarlo. O sea, cómo la violencia se va cerrando sobre todos los personajes, hasta dejar solos en el centro del círculo a la mujer de Fiore y al femicida. Como el espacio y el tiempo son mayores, y a medida que esta violencia avanza, esos espacios y tiempos se cierran cada vez más. Les vuelvo a decir, fíjense en cada círculo quiénes están en el centro. En este es muy amplio el círculo, porque hay muchísimos personajes, porque hay también muchísima temporalidad, son 5 meses, pero sin embargo, Leto siente que está dentro de un círculo. Siente que está dentro de un círculo que se choca accidentalmente con otros círculos y que se va a encontrar, como ya lo dije, al final de este relato con su doble. Y hay dos excepciones por las que pasa Ángel en el transcurso de este relato. La primera va a estar ligada con aquello que Leto busca encontrar escuchando al femicida. O sea, él quiere ir a presenciar el juicio de Fiore porque de alguna forma siente que va a haber una revelación del sentido del acto de matar a una mujer. Piensen que estamos en 1963 y no existía el término femicidio, mucho menos el término femicidio existía en el código, o sea, en la ley, en el código legal de nuestro país. Eso va a tardar muchísimo tiempo para que acontezca. Y de alguna forma, esto que para él no tiene sentido, solo puede darse por la palabra de Fiore, por la palabra del femicida. Pero ¿qué es lo que pasa? Consigue el permiso para asistir a tribunales, va hasta tribunales en la fecha en la que Fiore tiene que declarar, pero ese relato no se da. No llega a la palabra de Fiore, porque ¿qué es lo que pasa? Fiore se tira por la ventana de tribunales, una suerte de volver a esto, ¿no? De la locura, esto que también los está rondando a todos los personajes, o al menos esa es la explicación que ve Leto a todo esto. El discurso que posibilitaba la llegada al sentido de esos actos tan oscuros, no llega. El femicida se suicida antes de declarar. El femicidio de Fiore y su mujer, que ni nombre tiene, actúa como marco que sostiene y posibilita estos relatos, y también que contienen muchas, o sea, en ese acto sería como el acto final de una escalada de violencia manifiesta, porque cuando llegamos justamente al femicidio ya no podemos hacernos los tontos, hay una escalada tal de la violencia que todos los actores que ven, que están observando ese acto, reconocen sí la violencia y la violencia de género, pero no, y esto me parece muy, muy importante, pero no se reconocen todas las violencias de género previas, las invisibilizadas, las cotidianas, las absolutamente domésticas en el sentido que muchas se dan a puertas cerradas, muchas son discursos extremadamente violentos entre familiares. Acá lo tenemos a Leto opinando descarnadamente y con niveles de violencia en crecimiento sobre su madre, sobre su cuerpo, sobre su ropa, sobre sus actitudes, sobre su higiene, que supuestamente una madre y una mujer siempre tienen que ser limpias y pulcras,
sobre la sexualidad, de la cual hace muchísima referencia, porque ella supuestamente todo el tiempo está recibiendo personajes masculinos en paños menores, incluso él dice que se entera cuando llega su madre a la madrugada porque escucha el portazo de un auto, o sea, da a entender como que todos los días sale con un tipo distinto. Todas estas violencias, mucho más sutiles, aparecen como invisibilizadas. De hecho, si uno lee este libro, si lo leía hace unos 20 años o incluso en los 60 cuando se publicó, estoy segura que la escena de violencia central y la que se veía era la del femicidio, pero no todas estas violencias que aparecen todo el tiempo y que van también en crecimiento paulatino. Bueno, el relato de Ángel, que es un personaje muy joven, el más joven que vamos a abordar en esta novela, está vinculado con el modelo narrativo de Bakhtin del relato de aprendizaje por experiencia, vida y mundo como experiencia de escuela que debe pasar todo hombre sacando de ello una lección de sensatez y resignación. O sea, este relato está muy construido como eso, como un relato de aprendizaje, de maduración, de paso de una suerte de juventud bastante ingenua en la que se maneja Leto, a la madurez. La segunda decepción, que tiene que ver justamente con este pasaje a la madurez, tiene que ver con el otro personaje central con el que él se está relacionando, que es Tomatis. Tomatis es, vuelvo a decir, uno de los personajes centrales que va a aparecer en infinidad de relatos, en algunos poemas de este libro, que es de Saer, que se llama El arte de narrar. Es el único de toda mi biblioteca saeriana que no le presto a nadie, porque nadie quiero que me lo robe y que no me lo devuelva, como suele pasar, porque lo tengo totalmente anotado, hasta, nada, se me superponen las lecturas y es un libro que me parece maravilloso, porque permite ver dos procedimientos de vanguardia que hace Saer y que señala muy bien Piglia en tres vanguardias. Por un lado, lleva la lírica a la novela, y esto es como la gran apuesta saeriana, es llevar la lírica, que es un recurso de la poesía, al relato narrativo y a la construcción de obra que excede incluso el marco de la novela, y el juego inverso, llevar la narrativa a la poesía. El cruce ese de la narrativa en la poesía es maravilloso y da. Hay un poema acá que se llama El alumno de Crates, en el cual él de alguna forma relata todas las escuelas de filosofía presocráticas, todas las formas de conocer el mundo, muy sintéticas, no es una cosa aburrida ni extensa, sino que muy sintéticamente da a conocer en ese poema cómo concebían el mundo y desde dónde lo agarraban hasta quedarse con la secta cínica, ¿no? Que el alumno de Crates es un alumno que va con una mujer de la aristocracia, girando por Atenas, hasta convertirse en perros, pero convertirse en perros literal, fornicar en la calle, comer excremento. O sea, era la doctrina cínica, deshumanizarse tanto para poder llegar a comprender el mundo más allá de alguna forma de ceguera que implicaba la sociabilidad. Vuelvo a decir que a Tomatis los rastreamos en algunos poemas, en muchísimos cuentos y en varias de las novelas y en las novelas centrales de Saer. Por ejemplo, en Glosa, y en la novela que viene a actuar como el reverso de Glosa, que es Lo Imborrable. Lo Imborrable narra una depresión espantosa que tiene Tomatis y que le dura todo el tiempo en el cual él está en la habitación contigua con la madre que está agonizando, y él está haciendo todo un proceso de depresión en el cual lo único que hace es mirar la tele como un poseso todo el día, chapalear en los restos de vino que se vuelcan de unas damajuanas que tiene todo alrededor mientras mira la tele, y mientras está relatando de alguna forma cómo el agujero, que es la vagina de la madre, que se abrió y que lo expuso al mundo desde una zona oscura e indeterminada de la existencia hasta de alguna forma la luz muy relativa del alumbramiento,
cómo esa vagina que se abrió ahora se está cerrando para siempre. Todo el libro acompaña el proceso de agonía de la madre. O sea, quería contar esto porque también pasa con Ángel, que es su aprendiz. De alguna forma él está matando a la madre, no tan profundamente, pero sí está rompiendo con una madre con la que se relaciona como si fuese un niño de un nivel de ingenuidad absoluto, y que en este primer relato va a romper esa relación de esa forma. O sea, pasa algo que ahora vamos a ver qué pasa entre Tomatis y la madre de Leto, que hace que él rompa con ese posicionamiento ingenuo, ¿no? Rompa y salga hacia una ciudad bastante particular y bastante hostil. Bueno, como les estaba diciendo, la segunda decepción ocurre después, cuando, deambulando por la ciudad, va hasta lo de Tomatis. O sea, sale de su casa en un punto ya porque la casa le empieza a resultar el lugar de encierro, el lugar en el cual no puede ya hacer más nada, ya más allá de leer, más allá de tomar ginebra, más allá de convivir, tratando de evitar a la madre más, ya no hay frontera, no hay nada que pueda esperar en esa casa, y de alguna forma el círculo para él, vuelvo a decir, que está abierto, y él va hacia la ciudad esperando otras cosas, otras respuestas, otro sentido, pero ahí acontece esto que yo lo llamo la segunda decepción. Empieza a deambular por la ciudad, basta lo de Tomatis y encuentra a su madre en la cama, justamente con el que confiaba, con el que él consideraba su mejor amigo. Sale corriendo y ahí la ciudad va, ya no es el ámbito de la aventura, como se planteó todo el inicio de la novela, sino que la ciudad es algo muy distinto. Y se los quería leer porque me parece que si nosotros sacamos el resto de contexto o sea, si sacamos el resto de la novela y tomamos esta cita que está hacia el final del primer relato de Cicatrices, podríamos estar hablando de alguna forma de la ciudad actual. Esperen que encuentre la cita, por favor. La página 105, perdón, no es 93. Las primeras 3 cuadras las recorrí a toda velocidad. Después fui aminorando la marcha. A la quinta o sexta cuadra andaba lo más tranquilo. La ciudad era un cementerio, y salvo las luces débiles de las esquinas, el resto estaba enterrado en la oscuridad. Cuando me puse a cruzar una esquina en diagonal, bajo la luz que dejaba ver las masas blanquecinas de las lloviznas suspendidas en el aire, vi venir una figura humana en mi dirección. O sea, de la ciudad, del territorio, de descubrimiento, de aventura, de encuentro con el otro, de encuentro de la amistad, de encuentro con esta cofradía, ¿no? Que son los otros personajes que están en el diario y que también rondan a Tomatis, los diálogos con Tomatis que se dan siempre afuera en la ciudad. Hay uno que me gusta muchísimo, que es cuando Tomatis va al velorio de este amigo que se jubila. Hay un amigo que se está jubilando del diario, que hace una fiesta de despedida, Campos, si mal no me acuerdo, después de trabajar toda la vida en el diario y acompañarlos, hace una suerte le hacen una despedida los otros periodistas, la noche es súper amena, Tomati se levanta cuando el director del diario está dando el discurso, que es todo un gesto de él, o sea, lo podríamos interpretar como una falta de respeto, y Leto de hecho después le pregunta si no se había dado cuenta que se estaba levantando en el medio del discurso del director, y él contesta que no importa, porque el director a él le paga por escribir notas periodísticas, no porque escuche los discursos. Entonces, la mirada de Leto siempre es una mirada de mucha admiración hacia ese personaje masculino maduro. De alguna forma él tiene el padre muerto y de alguna forma se está reflejando o está mirándolo como un modelo a seguir, que a él se lo vuelve en contra justamente por esta infantilidad, ¿no? Nunca ve en su madre una mujer hermosa incluso a la vista de sus compañeros de secundaria. Hay otra anécdota, por eso digo que las cosas en SAER se construyen muy fragmentariamente, porque todo esto
se construye por las pequeñas anécdotas, digresiones que hace Leto. Por ejemplo, cuando cuenta que la madre ve venir a su madre cuando está hablando con un compañero del secundario, y el compañero le dice que vio a esa mujer en un bar de strippers en Córdoba. Y cuando él empieza a contestar que es la madre, el compañero se queda helado y se va y ni siquiera le contesta. O sea, ni porque sí ni porque no. O sea, ni porque no, porque en realidad la madre, según dice Leto, ni siquiera fue a Córdoba nunca, y menos todo el tiempo como para ser una stripper de un bar. Pero de alguna forma está esa posibilidad planteada, ¿no? Por el cuerpo, por las maneras de moverse, y él lo dice esto como una anécdota que es representativa de cómo se ve su madre, que es una mujer de 36 años, a la cual él todo el tiempo justamente está borrando todo esto, quiere borrar todo esto que lo incomoda, ¿no? Como meterlo abajo de la alfombra, la sexualidad, la forma de verse, la forma de ser. O sea, para él no es una madre, o es todo el tiempo eso, ¿no? La mala madre, la que no limpia, la que no cocina, la que solamente escabia y fuma y toma ginebra y sale con tipos. O sea, eso es el relato de Leto sobre su madre, es todo el tiempo este. Y en cambio, Tomate sí es una referencia modélica para él que ha perdido al padre. Bueno, como les decía, él sale a esa ciudad que ya no se encuentra la ciudad de la aventura y de la posibilidad y de la cofradía que se va encontrando en cada una de estas salidas anteriores, sino que la ciudad está representada como un cementerio, una zona de opacidad absoluta, de oscuridad total, y empieza a ver otra cosa, en esa falta de luz, él empieza más que a ver, a divisar, y lo que se ve venir es justamente aquello con lo que fantaseó todo el relato, ¿no? Él está leyendo y estaba pensando, imaginando ese doble que se mueve por la ciudad en un círculo que nunca se choca contra el de él, y sin embargo, hacia el final, dice: cuando me puse a cruzar una esquina en diagonal, bajo la luz que dejaba ver las masas blanquecinas de las lloviznas suspendidas en el aire, vi venir una figura humana en mi dirección. Fue emergiendo lentamente de la oscuridad y al principio apareció borrosa por las lloviznas, pero después fue haciéndose más nítida. Era un hombre joven, vestido con un impermeable que me resultó familiar. Era igual al mío. Venía tan derecho hacia mí que nos detuvimos a medio metro de distancia, exactamente bajo el foco de la esquina. Traté de no mirarle la cara, porque me pareció saber de antemano de quién se trataba. Por fin alcé la cabeza y clavé la mirada en su rostro. Vi mi propio rostro. Era tan idéntico a mí que dudé de estar yo mismo allí, frente a él, rodeando con mi carne y mis huesos el resplandor débil de la mirada que estaba clavando en él. Nunca nuestros círculos se habían mezclado tanto, y comprendí que no había temor de que él estuviese viviendo una vida que a mí me estaba prohibida, una vida más rica y más elevada. Cualquiera hubiese sido su círculo, el espacio a él destinado, a través del cual su conciencia pasaba como una luz errabunda y titilante, no difería tanto del mío como para impedirle llegar a un punto en el cual no podía alzar a la llovizna de mayo más que una cara empavorecida, llena de esas cicatrices tempranas que dejan las primeras heridas de la comprensión y la extrañeza. Un párrafo realmente hermoso con el que termina esta primera parte. Después va a empezar marzo, abril y mayo y la historia de Sergio Escalante. Quería decir algo sobre este final, porque justamente aparece el concepto de cicatriz. Es un concepto muy, muy permeable, o sea que cargado de significación. Esta es la que le da Leto, pero vamos a ir viendo relato a relato cuáles son todos esos significados posibles para cicatrices, depende de quién está hablando. Para Leto, de alguna forma, estas cicatrices es la que le corta su vida ingenua, inocente, de juventud, en esa espera, en ese limbo posadolescente que no llega a ser la de la vida del joven adulto. En cambio, este corte que lo obliga a ver la ciudad ya no desde una mirada romántica, sino desde realmente lo que la ciudad es, las caras y las sombras que la ciudad tiene,
tiene que ver con el paso a la madurez y tiene que ver con las cicatrices que le causan a él la decepción entre la relación de su madre y su mejor amigo, con el que más confianza tenía y con el que actúa de modelo, que de hecho es el que le consigue el trabajo en el periódico. No sé si me queda algo para decirles de este primer relato. Ahora, por ahí les voy a dar las pautas de lectura para los próximos encuentros, porque bueno, el programa, el programita muy cortito, la bajada, en realidad que armé yo no especificaba eso. Entonces, como les decía, en esta clase que es muy expositiva, después quiero ver cómo hacemos para que sea más dialógica. Yo estoy viendo igual los chats que mandan, pero si estoy hablando y exponiendo no puedo chatear, es complicado. Y a la vez también chatear entre 100 personas es dificilísimo, entonces queremos ver cómo hacemos, quizás habilitemos, ponerle este tiempo, ¿no? 20 minutos, se puede levantar la mano, se puede hablar e intercambiar, porque justamente es un taller, un espacio de lectura en común, no son clases magistrales, aunque yo me copo y empiezo a contarles un montón de cosas. La idea también es que sea como una lectura compartida. Vuelvo a decir, en este primer encuentro leímos la primera parte, pero bueno, no lo tenían pautado y quizás muchos no llegaron, no hay ningún problema. La clase siguiente me gustaría que leamos los 3 textos siguientes, las 3 voces siguientes de Cicatrices. Esperen que voy a ver si puedo habilitarles los micrófonos y hacemos un intercambio. Mientras les sigo contando, si hay asistencia técnica que pueda levantarle los micrófonos a todos, yo feliz. Mientras les voy contando que la clase siguiente, la idea es leer los otros 3 relatos, que son el de Sergio Escalante y los 2 siguientes, el último el de Fiore, y la otra ya empezaríamos con Catedrales. O sea, Catedrales van a ser los 2 últimos encuentros. Catedrales son 7 voces, no sé quiénes tienen el libro, pero si van al final, en el índice está dividido justamente por las 7 voces, que son Lía, Mateo y Marcela, Elmer, Julián y Carmen como capítulos, y Alfredo como epílogo. Yo les quería proponer, si quieren anotarlo, sirve para que lo tengan, que el primer encuentro, que abordemos cicatrices, que no va a ser el siguiente, sino que el siguiente cerramos Saer y pasamos a Claudia Piñeiro. Vamos a leer las 3 primeras voces. Las 2 primeras son muy densas y complicadas. Ahí están diciendo que de la sala que se pueden habilitar el micrófono para el intercambio. Si me dejan explicar esto, después hacemos intercambio en la media hora que queda. Como les estaba diciendo, las voces de Lía y Mateo son bastante densas, bastante complicadas, entonces yo pensaba hacer Lía, Mateo y Marcela, el primer encuentro de Piñeiro, y el cierre, que sería el cierre de Catedrales y el cierre de la propuesta de lectura en común, abordar Elmer, Julián, Carmen, y el epílogo de Alfredo, que es súper cortito, y se lee muy rápido. Bueno, creo que ya pueden hablar, y me interesaría muchísimo saber qué leyeron ustedes, ¿no? Porque capaz que las lecturas de ustedes no tienen absolutamente nada que ver con esta lectura que hice yo. Así que si quieren habilitarse el micrófono y empezamos un intercambio de estos 20 minutos que quedan, me encanta. Los estoy viendo a ver quién se anima. Todas mujeres, muchas mujeres. Lau, veo ahí una manito. ¿Leyeron cicatrices? ¿Leyeron una parte aunque sea?
Ahí escucho, Hola, Borges. Dolores. Ay, hola, un gusto. ¿Quién está hablando? Muchas gracias. Laura. Lau, perfecto. Sí, vi que había una manito ahí. No había levantado la manito, pero me animé a Bueno, pero hablar sale porque en el como... programa, se ve que Sí. eso, se ve eso, que levanta como dice Lau y que levantaste la mano, o sea que sos la que está hablando. Ah, deshabilité el micrófono. Bueno, Claro, te por eso. cuento, yo hace mucho que, como 20 años también que leí Cicatrices, y estuve releyendo la primera parte, la primera voz, y cómo con cómo ha cambiado el contexto y cómo nosotras estamos ahora posicionadas, cómo el lenguaje y cómo los personajes, ¿no? Como decías vos, en la mayoría masculinos, tienen esos discursos tan fuertes que yo no sé si hace 20 años, si bien subrayé algunos parlamentos y demás, no sé si con mis 20 años también, si tenía como la dimensión del peso, esto que le dice Tomatis a Ángel en un momento, y bueno, como que la tiene que sopapear más seguido a la madre para que ella, es como súper fuerte. Entonces, A mí me pasó exactamente lo mismo. Vuelvo a decir que leí Cicatrices muy chica, debía tener, no sé, si no llegaba a 20 años, y se me pasaron, o sea, hubo infinidad de cosas que yo no leí. Y vuelvo a decir que el contexto y las lecturas y la visión del mundo y la visión de la estructura patriarcal del mundo, de alguna forma te hace ver un montón de cosas que antes realmente no veías en esta experiencia simbólica tan fuerte que es la lectura. O sea, sí. Saer incluso tiene este posicionamiento. Los relatos son 4 relatos hechos por hombres. Yo siempre tomo como momento bisagra en la literatura argentina un libro que se llama El desierto y su semilla, que es ficción, pero ficción en base a un suceso real, en el cual empieza a cambiar la voz, empieza a cambiar la mirada, el que relata es el hijo de una circunstancia muy particular en la cual es un hecho real, en la cual en una audiencia de divorcio está Barón Visa padre, su mujer, Clotilde Sabatini, los abogados de los dos, y en el momento de ir a firmar el divorcio, el Barón Visa se acerca y le tira ácido en la cara a su exmujer. Entonces, el que relata este libro, que ahora repito, que se llama El desierto y su semilla, antes era inconseguible, Jorge Barón Visa, El desierto y su semilla, el que relata ese libro es el hijo. En Ser todavía son todos personajes masculinos, o sea, y se dan este tipo de indicaciones. Bueno, sopapea la más. Tomatis vas a decir barrabasadas a lo largo de siempre, o sea, es un personaje sumamente incorrecto. Generalmente cuando alguien, algún pibe, porque habla mucho con personajes más jóvenes que él, le dice, bueno, no me pude acostar con tal, él le va a decir seguro que no insististe lo suficiente, como Sí. todas las mujeres se abren de piernas si se le insiste lo suficiente. Y vuelvo a decir, estamos todavía anclados en la zona en la que el femicidio ni siquiera tenía ese término y en la cual las voces eran todas masculinas. Borges tiene un relato que se llama La intrusa, en la cual los personajes son 2 hermanos y van a contar cómo van a matar a la mujer de uno, que en definitiva y un poco en la práctica es la mujer de los dos. Bueno, el asesinato de la Vizca, Saer está Cicatrices y está otra que es mucho más policial, que transcurre en Francia y que se llama La Pesquisa, y son todas voces masculinas relatando la violencia hacia las mujeres. Barón Visa es el que, de alguna forma, eh, es bisagra, porque es un hombre, sí, pero es un hombre que se posiciona al lado de la madre y que va relatando en el desierto y su semilla todas las transformaciones de esa mujer que era hermosa en algo monstruoso del cual supura y la carne se hincha y se deforma y esa mujer
se opera infinidad de meses, y ese cuerpo, de todas formas, es monstruoso, extraño para ella misma, y ese lugar es el otro lado de la violencia de género, ¿no? Entonces yo quería como hacer algo balanceado. Tomo cicatrices desde el relato de 4 voces masculinas y tomo una narradora actual que sí ve todas las violencias a las mujeres, van a ver cuando lean Catedrales, que sí ve la violencia discursiva, la violencia cotidiana, la repartición de roles por género, los discursos de la ley, ¿no? De las leyes, de la ley civil y de la ley religiosa. Quería hacerlo así, como equilibrado. Les vuelvo a dar la voz a ustedes porque yo me emociono y empiezo a adelantar lecturas también. Muchas gracias. Hola, Hola. Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Hola. Hola, sí, escucho. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchás? Sí, Tati, soy. Sí, perfecto, te escucho. Te escucho perfecto. Bueno, buenísimo. Mi pregunta va, primero, muy linda la charla y la explicación. Yo lo que quería preguntarte es en relación a esta construcción de las masculinidades en el libro, que están bien llamadas la atención. Esas masculinidades, bien el macho, que hay una parte, en la primera parte, hay un fragmento donde menciona el encuentro de Ángel con Ernesto, donde Ángel va a la casa de Ernesto, no sé si recordás, que va a su estudio, donde hay una descripción que, digamos, denota mucho como una homosexualidad oculta. Bueno, una insinuación, una mostración de Ernesto hacia Ángel. Bueno, vuelvo a decir que yo siento cuando leo Cicatrices ahora, y cuando vengo leyendo de nuevo hace 4 o 5 años, después de esa lectura de hace 20, la cual no percibí nada más allá del femicidio, igual un femicidio relatado de una forma particular, muy particular, que Saer sí era consciente de un montón de cosas y que sí las está escribiendo. O sea, no importa si era consciente o no era consciente, las está escribiendo y están en la obra. Y es una obra que aborda no solo la violencia hacia las mujeres, sino también hacia los cuerpos feminizados. Y eso es un paso adelante enorme. Él está viendo acá la homosexualidad, la está viendo por los ojos de Leto y este encuentro y Ernesto y demás, y la va a ver después con el juez. O sea, todas las violencias orgánicas y las amenazas que recibe el juez, todas por su supuesta orientación sexual. O sea, Saer percibe no solo la violencia hacia las mujeres, hacia absolutamente todas las mujeres, porque está dando violencias que son previas al feminicidio, sino que también percibe esto que vos estás marcando. Hay una mirada y una forma de relatar la homosexualidad que también hace Art, ¿no? Con esa figura del juguete que está en el juguete, que es la homosexualidad está presentada de una forma problemática, rara, lo otro, y también como el cuerpo de la violencia. Las amenazas sobre el juez, no quiero adelantarme mucho, pero las tengo marcadas y las vamos a leer. Son amenazas muy contundentes y amenazas del orden de la violencia de género también, por supuesto. Esto me parece muy valioso porque de alguna forma se está adelantando muchísimo a lo que hoy no nos sorprende para nada y hoy podemos leer, pero en ese momento, 1968, 1969, para nada. O era al menos muy incipiente y era muy poco abordado en la literatura, en nuestra literatura. Gracias, sí, incluso se ve como una diferencia de poder, ¿no? Como de Ramírez, ¿sí? Una relación de poder clara entre ellos dos. Que, sí, hay una se marca fisura, bien. Ahí se introduce una fisura
en el sentido de, sí, vuelve vulnerable al personaje, la homosexualidad, incluso en una figura tan de poder como puede ser el juez, lo vuelve vulnerable, lo vuelve carne de las amenazas y lo vuelve carne de la posibilidad de que lo maten o que lo linchen o que lo humillen ante toda la ciudad, solo por ser homosexual. O sea, creemos que algo hemos avanzado, pero bueno, es discutible también. Gracias. Creo que está Romina Ávila Tosi, no va a preguntar nada. ¿Cómo puede ser? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, yo la verdad es que quería hablar de esto que vos mencionaste de la proscripción del peronismo como esta forma de violencia que está sacando de la esfera pública a... La proscripción va a pasar lo mismo. Acá se sugiere o sitúa o es el trasfondo del primer relato, pero eso cada vez se va a ir moviendo hacia la centralidad de los relatos. O sea, toda la lectura, si ustedes van a leer Cicatrices por primera vez o lo vuelven a leer después de mucho tiempo, también estén mirando qué está pasando con la proscripción de los sindicatos, qué está pasando con la proscripción del peronismo y cuál es el discurso, porque ese discurso también lo va a ejercer la mujer de Fiore contra su marido. No les quiero spoilear, pero sí estén atentos a eso, porque es una violencia central, y es una violencia estatal también, no es un Estado el que está proscribiendo a esos sujetos del ámbito político. Yo sentía que de alguna manera esta violencia hacia los cuerpos feminizados era como un traslado de esa violencia que se ejercía desde un nivel mayor, o como de alguna manera es como una válvula de escape de esos varones que habitualmente están acostumbrados a estar en la esfera pública y que están ahora resguardados teniendo que estar en una esfera privada, y que entonces, bueno, como válvula de escape, la violencia se va hacia las mujeres, como de alguna manera es que en realidad, patriarcado la violencia hacia y las capitalismo mujeres son lo mismo. Muchas veces funciona como eso, y yo creo que Fiore, nos vamos a adelantar un poco porque es el último relato, pero de alguna manera él pone de manifiesto que está queriendo borrar el mundo, que lo está proscribiendo, que lo está humillando y que lo está circunscribiendo solo a la esfera privada y familiar. Él va a decir que matándola a ella en realidad quiere borrar el mundo, pero vamos a ver qué pasa con eso. Y después, en cuanto a la figura homosexual central, también hay una visión muy alucinada de la ciudad y todos esos gorilas. Justamente los gorilas son, o sea, ya no es una metáfora, pero está ese juego, ¿no? Los gorilas, ¿no? Que aparecen, él de repente va viendo por la ciudad y empieza a ver gorilas, y esto se repite, como gorilas, la madre con el hijo gorila y demás. Entonces hay como un juego ahí muy claro, ¿no? Que apunta a sectores políticos específicos, y en este juego con el peronismo proscrito, ¿no? Sobre todo. Y después me gustaría comentarles a les compas, que hay una serie, yo la estoy viendo recién ahora, The Morning Show, que relata en un... Yo estoy escribiendo la segunda parte de Come Tierra, así que no miro nada, así hice con la primera parte, no miro nada, no miro una película, no miro nada, soy un ser aislado y asocial. Es muy interesante porque relata abusos sexuales, no en el sentido, no violaciones, sino... La del noticiero, la de los que son periodistas. Sí, he leído, eso sí leí críticas y me pareció súper interesante. Es súper interesante como, bueno, estas pequeñas como avasallamientos de la sexualidad y de la capacidad de decidir, no se ven, están completamente, claro, están completamente naturalizados, y en una parte yo igual tampoco la terminé.
todavía. Y en una parte la periodista central del noticiero dice, no, bueno, esto yo lo vi, pero lo vi recién cuando lo veo publicado en una nota, no cuando lo estaba viviendo al lado mío. Y me pareció Sí, que en una este cosa es sentido la violencia... ver como un fenómeno óptico, y el otro hacer una lectura significativa de eso que estás presenciando. Bueno, y pasa mucho con la lectura, ¿no? Yo pienso que siempre se toma Cicatrices como una obra bisagra o menor, y la crítica la toma así. Y si vos haces una lectura de género sobre este libro, me parece que es una obra central y de avanzada, y de que plantea un montón de cosas que recién ahora podemos leer adecuadamente. O sea, entonces yo todas esas lecturas de la crítica anteriores las relativizaría un poco, ¿no? Porque quizás él estaba planteando un montón de cosas, la obra está planteando un montón de cosas que recién, desde hace un par de años, podemos asignar una significación de género a eso que estamos leyendo. Un beso enorme. Bueno, nos quedan 5 minutos. Espero que todas hayan podido conseguir el libro, que puedan para la clase siguiente. Les agradezco porque voy viendo todas las que me están escribiendo cosas lindas de Cometierra, lo estoy leyendo, no es que no lo estoy viendo, pero nada, yo hice una propuesta de lectura particular, gracias, es muy lindo todo lo que me están escribiendo, pero ya leímos Cometierra, creo, trabajé un montón, ahora va a seguir, cuando esto pase, va a seguir habiendo cuentos, lecturas de Cometierra. A mí me encanta leer y soy muy abierta, me encanta que se me acerquen y compartimos una lectura y tomamos algo, pero este espacio de lectura era para Saer y para Piñeiro, así que, nada, eso lo quería decir porque parece que no estoy leyéndolas, y sí, estoy leyendo 30, 40 mensajes muy, muy lindos, les quiero agradecer un montón. Me río porque es todo muy lindo. Además, en este encierro obligatorio es casi como un mimo, ¿no? De poder leerlas y poder acompañarnos un poco. ¿Alguna que quiera decir algo más, cerrar? Si no, yo les leo algo del arte de narrar, algo que me gusta un montón, y que tiene que ver mucho con... Dolores, todas. Ahí está. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfectamente. Yo te quería consultar, fuiste como pautando encuentro a encuentro, qué voces, cómo íbamos a proseguir. Pero cuando estabas, bueno, en la parte expositiva también dijiste acerca de los roles femeninos y cómo iban estando caracterizados, y te quería preguntar si nos querías proponer también algunos ejes de lectura, aparte de cómo vamos a avanzar. Sí, lo que pasa es que son libros, para mí, les puedo sugerir de referencia, lo que pasa es que son librazos, o sea, no lo vamos a poder abordar en una semana. Sí, para abordar esto, las estrategias elementales de la violencia de este gato, la guerra contra las mujeres de este gato, un librito muy, muy chiquito, no me acuerdo ahora el nombre, en el que ella va a Ciudad Juárez, o sea, el libro en el que ella expone sus intervenciones en cuanto a la violencia de género en México. Si no me equivoco, lo editó Tinta Limón, y de Tinta Limón hay un libro que es excelente, cualquier libro de Silvina Federici, pero uno en particular que se llama El patriarcado del salario, ¿no? Porque sobre todo en Cicatrices es muy manifiesto cómo el mundo del dinero es el mundo de los hombres. Y Federici en ese libro lo aborda muy bien, lo aborda históricamente, con una mirada, con unas estrategias de análisis súper lúcidas, y con unas estrategias de análisis que toma de corrientes que nunca, o que tuvieron una pobre visión del feminismo. En cambio, ella las toma estrategias excelentes de lectura, de análisis del marxismo, para analizar cosas a las cuales Marx no llegó, por ejemplo. Se llama, vuelvo a decir, El patriarcado del salario, y es de Federici. Y acá, en el encuentro que viene, voy a hacer una breve mención a eso, ¿no?
porque es muy claro, en Delicia, en la madre de Leto, y en todos los personajes, la mujer de Fiore también, son mujeres que están absolutamente apartadas del manejo de dinero, del mundo del dinero, del mundo del salario, y sí, son mujeres cuyos trabajos son desvalorizados justamente por estar en la esfera doméstica. Ni siquiera en muchos casos se consideran trabajos, sino que se consideran tareas menores y por eso no tienen que ser remuneradas. Federici, este es mi gato, que es un asesino serial, perdón. Ahora si no le doy de comer va a empezar a saltar cada 3 minutos. Federici aborda eso históricamente, cómo fue ese despojo del mundo del dinero, del mundo del salario, de todo el colectivo de las mujeres, ¿no? Y cómo se tuvo que luchar, y es una lucha que seguimos hasta el día de hoy, porque las tareas, las enormes tareas y los enormes trabajos cotidianos que tenemos todas las mujeres del planeta, no son considerados trabajos y no son remunerados. Si nosotras trabajamos, tenemos la enorme mochila de la carga mental y la enorme mochila de todos esos trabajos no remunerados hasta el día de hoy. Vuelvo a recomendar ese librito que es muy chiquito y muy contundente. No saltes más. Espero que les sirva. Bueno, yo que hice la pregunta, sí, ahí veo que las chicas pusieron... Bueno, para el otro, porque son... Pero ahí vi que las chicas también fueron haciendo el resumen y los aportes, así que buenísimo. Perfecto. Los dos de ese gato son 2 grandes libros de lectura, de referencia, de consulta para siempre. Y el librito este chiquitito que aborda su experiencia en México es muy fácil de leer, muy fácil de llegar, o sea, una lectura llana y a la vez te enfrenta a un patriarcado del poder bestial, ¿no? Un patriarcado que consume, devora cuerpos femeninos y los descarta como si fuesen basura sin nombre, como una gran maquinaria. Incluso cuenta lo que le pasa a ella cuando va a Ciudad Juárez a declarar. Ella es citada como experta para declarar en Juárez y va a tener una participación en un programa central de televisión, y unas horas antes se corta la luz en toda la ciudad y le vienen a decir que nadie, ninguna de las autoridades estatales, ni absolutamente nadie, puede garantizar la seguridad de Rita Segato estando en ese lugar, en ese momento, entonces se tiene que ir. O sea, así de nivel de violencia, de amedrentamiento directo. O sea, ahí está el poder real. Espero que les haya servido, voy a pensar más si quieren, pero vuelvo a decir, no son libros de crítica literaria como yo por ahí estuve trayendo, sino que son libros centrales de referencia feminista para toda biblioteca, ¿no? Bueno, chicas, me voy a despedir. Espero que les haya gustado, que puedan participar en la que viene. Les mando un beso a todas, un beso enorme, y vuelvan, que vamos leyendo juntas, nos vamos acompañando, y me interesa, ahora voy a revisar todo el intercambio, porque me mandaron un montón de recomendaciones de series, de libros, de películas, de material así para abordar estos temas que estamos viendo acá. Yo también les voy a recomendar, pero la clase que viene, un par de películas muy buenas sobre la hora de estar, y que también se pueden ver desde una óptica de la vida y el rol de las mujeres, ¿no? Pero lo dejo para la próxima. Un beso enorme y me encantó.